Listo. Entonces, bueno, lo que vamos a ver hoy día, lo que me habían mencionado para poder revisar es cómo hacer una búsqueda bibliográfica en Scopus y en Ovid, particularmente en estas dos bases de datos que están disponibles para todos los trabajadores de salud. Entonces vamos a introducirnos un poquito dentro en lo que es búsqueda bibliográfica y ya más adelante al final vamos a ver in situ en la misma página de Scopus y de Ovid cómo podemos utilizar sus herramientas. Entonces, el objetivo es justamente conocer qué opciones están disponibles en Scopus y en Ovid para poder realizar una búsqueda bibliográfica. Y lo que vamos a ver es hablar, en primer lugar, una generalidad sobre cómo armar una búsqueda bibliográfica y luego vamos a ver algunos elementos adicionales que nos ofrece tanto Scopus como en Ovid, de forma diferencial. Recordar que tenemos como trabajadores de salud, tenemos algunos accesos a bases de datos, UpToDate, ProgQuest, ScienceDirect, que está relacionado con Scopus, y Ovid. Entonces, justamente vamos a ver hoy día Ovid y Scopus. Antes que nada, digamos, hay que estandarizar algunos términos en los cuales vamos a manejarnos el día de hoy. Por ejemplo, nosotros conocemos la base de datos, Scopus, Ovid, PubMed, Medline, etcétera. Y estas bases de datos lo que tienen son registros de artículos científicos o libros que están publicados en revistas científicas. Entonces, tienen una gran cantidad de artículos y cada uno de ellos hablan de temas totalmente diferentes. Entonces, si nosotros queremos buscar en unas bases de datos, tenemos que tener bien claro más o menos cuál es nuestra pregunta, nuestra duda, nuestro tema de que queremos buscar. Esto va a ser primordial para la primera fase, para poder hacer una búsqueda bibliográfica adecuada. Si es que no sabemos específicamente sobre qué queremos buscar o de repente todavía no nos queda muy claro, entonces antes de introducirnos a la búsqueda bibliográfica tenemos que dejar bien en claro qué tipo de artículos, qué tipo de documentos queremos buscar y además sobre qué quiero que hablen estos documentos, cuál es el tema, cuál es la pregunta de investigación, cuál es la pregunta clínica o la duda que yo quisiera resolver leyendo los artículos. Entonces, a partir de esta pregunta o de esta duda, hay palabras claves o términos muy específicos que yo puedo utilizar. A partir de estos términos, por ejemplo, no sé, sepsis, diabetes mellitus, adultos mayores, depresión, ansiedad, COVID-19, ¿no? Entonces, a partir de mi pregunta, dependiendo de qué es lo que sea o de mi tema, yo puedo extraer algunos términos que son indispensables para la pregunta, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces puedo tener uno, dos, tres, cuatro, cinco términos, hasta más, ¿no? A partir de cada uno de estos términos, ahora, vale recalcar, un término, yo me refiero a un término que puede ser o una palabra o un conjunto de palabras. Es decir, un término puede ser simplemente sepsis, ¿no? Que es una sola palabra así sencilla. U otro término puede ser diabetes mellitus, que en teoría son dos palabras, pero que deberían estar juntas sí o sí, ¿no? Entonces, a eso yo me refiero con términos. Entonces, el conjunto de estos términos, al final lo que yo quiero es armar una estrategia de búsqueda. Esta estrategia de búsqueda va a estar compuesta justamente por los términos que yo estoy extrayendo de mi pregunta o de mi tema que yo quiero buscar. Esta estrategia de búsqueda es adaptable para cada base de datos y es justamente la que voy a utilizar para buscar los artículos en cada una de esas bases de datos. Cada base de datos maneja, digamos, una estructura diferente al momento de cómo se están presentando la estrategia de búsqueda. Sin embargo, los términos van a ser muy similares, o sea, los términos van a ser iguales básicamente, pero lo que está alrededor de los términos, los que forman ya la estrategia de búsqueda per se, el conjunto de términos, ahí sí va a ser algunas cosas diferentes dependiendo de la base de datos. Entonces eso vamos a ver más adelante. Entonces, yo hago la búsqueda en la base de datos y al final me sale una cierta cantidad de resultados, ¿no? Me salen 100, 200, 300 artículos. Eso significa que todos esos artículos exactamente responden a la pregunta que yo tengo o al tema o a la duda que yo tengo. Pues no. De todos estos artículos que me salen como resultado en esta base de datos, van a ser unos cuantos, los cuales van a ser artículos útiles para poder armar, perdón, para poder responder a mi pregunta inicial.
Entonces, la idea es lo siguiente. A partir de un tema, de una pregunta inicial, yo armo una estrategia de búsqueda, la aplico en la base de datos, voy a obtener una cierta cantidad de resultados, pero tener en cuenta de que nunca va a ser posible eh, tener, hacer una estrategia de búsqueda perfecta para poder yo encontrar todos los artículos que yo quiera así de manera sencilla. De todas maneras, nosotros podemos llegar hasta aquí, hasta los resultados de los artículos, pero ya para llegar a los artículos útiles tendríamos que leer cada uno de ellos para ver cuáles nos conviene más para poder responder nuestro tema. ¿Ok? Lo que vamos a ver hoy día es netamente armar la estrategia de búsqueda para poder obtener los artículos como resultado, pero ya cómo yo a partir de los artículos resultados puedo obtener los artículos que van a ser útiles para responder a mi pregunta, eso es básicamente una lectura individual de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tengo una pregunta, quiero saber si es que los niños menores de 6 meses que toman lactancia con fórmulas tienen mayor riesgo de tener asma, por ejemplo, ¿no? Entonces, más o menos mi pregunta de investigación, mi pregunta clínica o la pregunta que yo me planteo es esa, ¿no? A partir de esa pregunta, yo puedo extraer tres términos, ¿no? Un primer término que son niños o niñas, un segundo término que es lactancia con fórmula y un tercer término que es asma. A partir de estos tres términos, yo puedo armar una estrategia de búsqueda. Como se dan cuenta, es un poco más compleja, que es justamente lo que vamos a ver qué es lo que significa todo esto. Una vez de que está armada la estrategia de búsqueda, que es la que voy a utilizar en la base de datos directamente, yo puedo obtener una cierta cantidad de artículos, ¿no? Por ejemplo, 130 artículos. Como les mencioné, estos 130 artículos no necesariamente me van a responder a mi pregunta inicial. Tengo que leer cada uno de ellos, por lo menos su título, su resumen, para poder darme cuenta cuál de ellos me sirve. Y al final de los 130, de repente solamente me quedo con 10. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante que se pueda tener en consideración al momento de hacer una búsqueda bibliográfica. Entonces, para yo poder obtener estos artículos como resultado, yo tengo que armar una estrategia de búsqueda. Esta estrategia de búsqueda tiene algunas características que yo puedo llamar como sensibilidad o especificidad. ¿Qué significa eso? Imaginemos que aquí en el círculo verde que está aquí, están todos los artículos en la base de datos que yo quiero buscar y que me responden específicamente mi pregunta, mi tema de interés. O sea, son todos los artículos que yo quisiera encontrar, ¿no? Son todos los que eh, idealmente debería encontrar. Naturalmente, como les dije, no van a ser todos los que yo encuentre con la estrategia de búsqueda, sino son estos, todos los artículos útiles. ¿Ok? Digamos que estos son todos los artículos útiles que están disponibles en la base de datos. Si es que yo hago una estrategia de búsqueda sensible, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener dentro de mi búsqueda sensible, voy a acoger gran parte de los artículos que yo quiero, que justamente son estos. Si se dan cuenta, no voy a obtener a todos. Siempre va a haber una pequeña posibilidad de que se me están escapando algunos artículos a la búsqueda. Y eso, como les dije, es algo con lo que hay que lidiar. No necesariamente siempre va a ser una búsqueda perfecta. Entonces, si yo tengo una búsqueda sensible, yo voy a poder obtener una gran cantidad, o sea, me voy a acercar casi a todos los artículos disponibles, no todos, pero casi a todos, pero al mismo tiempo voy a encontrar otros artículos que no tienen nada que ver con el tema, una gran cantidad de ellos no van a tener nada que ver con el tema, y digamos, en general van a ser resultados no útiles, no me van a servir para responder a mi pregunta de investigación. Entonces, una búsqueda sensible quiere decir que yo voy a obtener una gran cantidad de resultados, voy a encontrar una gran cantidad de artículos que no me van a ser útiles para responder a mi tema de investigación o mi tema de interés, pero voy a estar seguro o voy a estar más o menos seguro de que voy a encontrar casi o todo los artículos disponibles sobre el tema de interés. Muy por el contrario, una búsqueda específica, lo que lo que encuentran normalmente es que la gran mayoría de lo que encuentra esta búsqueda va a ser menos resultados en comparación con una búsqueda sensible, o sea, vas a tener menos cantidad de resultados, menos artículos, pero la cantidad de artículos que no son útiles va a ser mucho menos en comparación con una búsqueda sensible. La gran mayoría de los artículos encontrados con una búsqueda específica van a ser artículos de mi interés, van a ser artículos útiles para mí. Sin embargo, ¿cuál es el problema? De que los artículos que se escapan a la búsqueda van a ser mucho más. No voy a estar muy seguro
si es que con esta búsqueda específica estoy cogiendo a todos los artículos que yo quisiera tener. Entonces, la idea es llegar a un equilibrio entre una búsqueda sensible y una búsqueda específica. Lo malo de la búsqueda específica es de que no voy a estar seguro de que estoy encontrando todos los artículos que quiero o necesito, pero tengo poquitos resultados y por ende es una ventaja desde el punto de vista de tiempo. ¿Cuál es el problema de la búsqueda sensible? Es de que al ser tanta cantidad de resultados, voy a estar seguros de que dentro de todos esos resultados voy a encontrar artículos útiles. Pero como son varios, tengo que invertir de mi tiempo para poder leer cada uno de ellos y poder ver y para poder sacar, digamos, cuáles son los más importantes dentro de todos los que he encontrado. Entonces, no me conviene mucho desde el punto de vista de tiempo una búsqueda sensible. Entonces, hay que llevar un equilibrio entre ambos, entre una búsqueda sensible y una búsqueda específica. Pero recordando siempre de que hay posibilidades de que se nos escape algunos artículos y que, bueno, una estrategia de búsqueda en realidad no va a ser perfecta como tal, sino que podemos aumentar su sensibilidad o aumentar su especificidad. ¿De acuerdo? Entonces, podemos, digamos, estructurar en pasos cómo armar una estrategia de búsqueda. Digamos, la idea es armar una estrategia de búsqueda que es la que vamos a utilizar en nuestra base de datos. Podemos dividirlo en 5 pasos de manera muy sencilla. El primer paso va a ser plantear una pregunta ya estructurada, es decir, una pregunta que me identifique correctamente cuáles son los términos más importantes del tema a yo investigar. El segundo paso va a ser identificar los términos claves y sobre todo desde el punto de vista en inglés, ¿ok? Porque tengan en cuenta, todas estas búsquedas son bases de datos internacionales, entonces tienen que ser con palabras en inglés. El tercer paso va a ser, aparte de los términos claves, yo voy a identificar otros términos. Es decir, son términos como sus sinónimos, digamos. Sinónimos. Es decir, otros términos que significan lo mismo que mis términos clave, pero son palabras diferentes. ¿Ok? El cuarto paso es asignar etiquetas para poder especificar dónde quiero buscar estos términos en el artículo. Ahorita eso lo vamos a hacer más adelante. Y luego al final unir todos los términos con operadores booleanos que me van a armar una estrategia de búsqueda. ¿Ok? Ahora, tengan en cuenta esto. Si bien vamos a ir del primer al quinto paso, este es un proceso iterativo. ¿Qué significa eso? De que esto es ensayo y error, ensayo y error y ensayo y error. Como les mencioné, no hay una fórmula perfecta. Siempre va a haber posibilidad de errores. Entonces, de repente, si es que al final yo hago toda mi búsqueda, ¿no? Armo mi búsqueda, armo mi estrategia de búsqueda y hago mi búsqueda en la base de datos y me sale 0 resultados. ¿Significa que no hay ninguna publicación? No, de repente ha sido muy específica mi estrategia de búsqueda. ¿Qué tengo que hacer? Regresar a pasos anteriores para poder aumentar la sensibilidad y así aumentar la cantidad de resultados. ¿Qué pasa si es que tengo 1000 resultados? No me va a poner a leer los 1000 resultados, de repente no es tan conveniente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Regresar unos pasos anteriores para poder aumentar la especificidad de mi búsqueda. ¿Ok? Entonces, todo este proceso de armar una estrategia de búsqueda es un proceso iterativo, es ensayo y error, ensayo y error. Yo en cualquier momento puedo regresar pasos anteriores como para poder mejorar o cambiar mi estrategia de búsqueda. ¿Ok? Eh, vale la pena recalcar, de todas maneras, si es que alguien tiene alguna duda o algo que no ha quedado claro lo que estoy mencionando, sírvense libres de poder interrumpirme en cualquier momento, yo no tengo ningún problema. ¿Hasta aquí ha quedado todo claro o hay alguna duda?